Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera sesión en este día de trabajo, de profundización, de reflexión. Entramos ya en la tercera ponencia y introduciéndonos en el desarrollo del Concilio de Nicea y el Credo de Nicea. Bien, bueno, retomamos nuestra jornada y agradecer aquí la perseverancia de esta hora, que es la más difícil, pero esperamos que lo superaremos adecuadamente. Bien, entonces, en la sesión anterior terminamos con la condenación de Eusebio de Cesarea y su posible apelación a un sínodo mayor. Algo que olvidé decir es que el único documento en que aparece la condenación de Eusebio de Cesarea de manera explícita, que es justamente el texto que tenemos en el... A ver, es el texto que está aquí. Un momento. Este de acá es la carta sinodal del Sínodo de Antioquía, que fue un documento que nadie tuvo noticia de él hasta 1907 o 1905, no me recuerdo, en que Edward Schwartz lo publicó por primera vez y lo encontró en un manuscrito siríaco. Entonces es un texto que originalmente era en griego, en el griego no se transmitió, se perdió, pero se conservó en tradición siríaca en una colección en un códice con una colección canónica. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros nos podemos dar cuenta hasta qué punto, para la primera parte de la crisis arriana, nosotros dependemos de Eusebio de Cesarea. O sea, Eusebio quiso evitar que, naturalmente, apareciera esto. Naturalmente que no lo puso en la historia eclesiástica ni en la vida de Constantino, evidente que no lo iba a poner, pero eso significó que no se supo. O sea, Sócrates o Sómenos, los historiadores del siglo V, no conocieron este documento que nosotros sí conocemos gracias a la tradición siríaca. Y por lo tanto también nos damos cuenta de la fragilidad de la transmisión, porque aquí nosotros tenemos un sínodo importante con 50 obispos en Antioquía en el año 325, del cual no teníamos noticia. De hecho, todavía hay un profesor en Münster, Strudwolf, que sigue diciendo de que el texto no es auténtico, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente el texto ha sido aceptado. Y lo que se acusa, o sea, la pregunta, que sería la pregunta que se va a repetir en Nicea, es: ¿no es si acaso la teología de Arrio es correcta o incorrecta? Porque eso ya es evidente que esa teología es inaceptable. La gran pregunta es si acaso este grupo importante de obispos comparte las mismas ideas que han sido condenadas en Alejandría, las mismas ideas arrianas. Y por lo tanto aquí nosotros tenemos que Eusebio de Palestina, Narciso de Neroníades y Teódoto de la Odisea fueron condenados y llegaron posiblemente a Nicea como recurrentes, ¿no es cierto?, condenados apelantes, y se debía revisar la fe de estos autores. Evidentemente, ¿no es cierto?, la cabeza de este grupo era Eusebio de Cesarea y él debió haber sido el representante que quiso presentar la fe a la asamblea. Aquí tenemos que avanzar porque habíamos quedado en esto y aquí continuamos, ¿no es cierto? A ver, aquí pongo una página del libro de Louis Ayres, Nicaea and its Legacy, que es un muy buen libro, ¿no es cierto?, publicado en Oxford en 2004, que muestra más o menos lo que
la investigación, las líneas principales de investigación proponen, ¿no es cierto? Dice, a pesar de la prominencia de Ocio, Eustacio, Marcelo y Alejandro, Eusebio debió tener de todos modos, debió haber sido contado como uno de los más experimentados y influentes obispos que estaban presentes. Eusebio narra que él leyó un credo y que agregó un texto explicatorio a la asamblea, el que él cita para nosotros, y él dice que ese texto fue aceptado abiertamente. El texto de Eusebio, que Eusebio leyó, de hecho, es extremadamente cuidadoso y ofrece muy poca descripción de la terminología de la generación del Hijo, más allá de decir que el Hijo fue generado del Padre antes de los siglos, que es exactamente lo que dice Orígenes como que es el estándar de la regla de fe. Un fragmento de Eustacio de Antioquía narra que se refiere a un Eusebio que leyó un texto que fue muy mal recibido. A no ser de que nosotros pensamos que ya sea Eustacio o Eusebio de Cesarea simplemente mienten, entonces parece que Eustacio debió haberse referido a otro Eusebio, es decir, Eusebio de Nicomedia. Una visión que está reforzada por Ambrosio de Milán, que escribió en el 380 una carta en que aparece eso. Así, en cierto punto, parece que Eusebio de Nicomedia no logró la aprobación de su teología. Esa es un poco la visión general de los estudios actuales. Entonces, en el fondo, aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la relación entre dos fuentes fundamentales, que son las más importantes y las únicas prácticamente contemporáneas al Sínodo de Nicea, que son la carta de Eusebio de Cesarea a su comunidad y el fragmento 79 de las obras de Eustacio de Antioquía, que están citados por Teodoreto. Son esos dos textos que son los mismos que estaban referidos en la página que acabamos de leer. Entonces, las reconstrucciones modernas de Nicea afirman que Eusebio de Cesarea ocupaba un puesto destacado en Nicea. Es lo que dice el texto, ¿no? Que la carta de Eusebio y el fragmento de Eustacio describen acontecimientos diferentes. Que el fragmento de Eustacio menciona a Eusebio de Nicomedia, porque el fragmento de Eustacio dice porque Eusebio, pero no dice cuál, ¿no es cierto? Y eso significa que había tres posturas: el grupo niceno de Eustacio, el grupo arriano de Eusebio de Nicomedia y el grupo moderado de Eusebio de Cesarea. A esto se podría agregar otra conclusión más, que debió haber habido una sesión para la readmisión de Eusebio, otra sesión para la condenación, de la condenación de Eusebio, la readmisión de Eusebio de Cesarea, otra sesión para la condenación de Eusebio de Nicomedia y otra sesión para la redacción del credo. Esa sería, digamos, la reconstrucción estándar, que aquí no estamos hablando simplemente de los manuales, sino que de digamos, de las líneas principales de la investigación actual. Ahora bien, la interpretación que nosotros vamos a presentar está, digamos, contradice cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que nosotros pretendemos es afirmar que Eusebio ocupaba un puesto destacado, sí, pero estaba en el banquillo de los acusados. O sea, entró al concilio de Nicea como un excomulgado que estaba recurriendo. Que la carta de Eusebio y el fragmento de Eustacio describen el mismo acontecimiento. Eso es lo que nosotros quisiéramos presentar. Y por lo tanto que el fragmento de Eustacio menciona a Eusebio de Cesarea, no al de Nicomedia, y que en el sínodo no había tres, sino que habían dos posturas, la de Eustacio y la de Eusebio de Cesarea, y que finalmente no es necesario pensar en tres sesiones, una que reconcilia, que readmite a Eusebio, porque
en muchos libros y libros de autores muy destacados, aparece Eusebio de Cesarea como uno que, después de la condenación de Eusebio de Nicomedia, toma la iniciativa y propone el credo moderado de su iglesia como para que sea el primer borrador que finalmente va a ser el credo de Nicea. Ese es más o menos como aparece generalmente. Pero eso necesitaría que Eusebio ya estuviera readmitido. Entonces, la readmisión de Eusebio de Cesarea, la condenación de Eusebio de Nicomedia, que estaría narrada por el fragmento de Eustacio, y luego la propuesta del credo por parte de Eusebio de Cesarea. Ahí nosotros pensamos que es una sola sesión, en que ¿qué es lo que se discute? Si acaso Eusebio de Cesarea adhiere a las ideas condenadas en Alejandría por Alejandro, es decir, las ideas de Arrio, ¿no? Y ahí va a ser, entonces él presentaría su credo no como una iniciativa, sino que más bien, no sé si a ustedes lo dicen acá, lo pasan al frente al pizarrón, ¿no es cierto? Y tiene que recitar su credo y ese credo va a ser juzgado. Ahora, no es fácil, ir probándolo porque necesitamos conocer estos dos textos que naturalmente, no son, los vamos a ir leyendo ahora. Yo la verdad que dudé mucho si poner primero Eustacio o después Eusebio, y la verdad que tampoco estoy seguro que el camino que estoy tomando sea el mejor, pero aquí nosotros podemos ir leyendo primero hagámoslo al revés mejor. Partamos por leer a Eustacio de Antioquía y después volvemos a Eusebio. Entonces vamos al fragmento, al texto 19, que está, en el libro, está en la fuente 39. Este texto está transmitido por Teodoreto, el historiador. Ahora, Teodoreto dice que él lo tomó del comentario al Proverbios 8, lo que significa que él conocía el contexto. O sea, él, por la introducción que hace Teodoreto, da la impresión de que mientras estaba escribiendo su historia eclesiástica, tenía al lado no un fragmento, sino que el texto de Eustacio, cosa que a nosotros no nos llegó, ¿no? Entonces dice, ahora pasaré a hablar de lo sucedido. ¿Qué sucedió? Dado que a causa de esto, diatuto, ¿no es cierto? A causa de esto, uno dice que ganas de saber el antecedente del esto, ¿no es cierto? Pero en el fondo Teodoreto no lo pone, ¿no es cierto? Teodoreto en la introducción agradece a Eusebio de Cesarea y dice que él es uno de los continuadores de su historia eclesiástica, etcétera, etcétera. A causa de esto tiene lugar el sínodo de Nicea. O sea, a causa de esto es, el sínodo anterior, ahí sería muy interesante saberlo, pero no lo sabemos. En total, unos 270 reunidos. Pues yo no soy capaz de escribir la cifra exacta a causa de la gran muchedumbre y porque no me dediqué a indagarlo diligentemente. Hay un dejo de desprecio, de que no fue tan importante. ¿Se fijan? Porque, ahí vamos a ir viendo de qué se trata esto. Ahora bien, cuando era examinada la forma de la fe, se presentaba el escrito de Eusebio. Ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Qué Eusebio es este? Como prueba evidente de blasfemia. Ahí nosotros tenemos una posibilidad, es que Eusebio de Nicomedia, un documento que nosotros no sabríamos cuál es. Otra posibilidad es Eusebio de Cesarea. Ahora, si es Eusebio de Cesarea, nosotros podríamos pensar que es el credo que él presentó, este escrito, o también podemos se presentaba, está en pasivo. No se sabe si es Eusebio el que presentó el texto o sus adversarios. Porque lo que pasa es que antes de Nicea, Eusebio había escrito una carta a Alejandro de Alejandría y otra carta a un tal Eufratión, y ambos firmaron en contra de Eusebio. Eufratión firmó la sinodal de Antioquía pocos meses antes en contra de Eusebio, lo que significa... Ahora bien, es muy probable que ellos hayan llevado las cartas y que en el fondo hayan dicho, pero mira, tú propones tu fe, pero recuerda, mira lo que me escribiste. Ahora, esas cartas se conservan
gracias a las actas del segundo concilio de Nicea, del 787. Y ahí están presentados estos fragmentos como prueba de la heterodoxia de Eusebio de Cesarea, lo que indica, no tenemos ningún otro rastro de esas cartas hasta eso, lo que indicaría que posiblemente en Nicea mismo quedó un dossier de textos para probar la heterodoxia de Eusebio. Entonces, podemos pensar en ambas posibilidades, que es el escrito de Eusebio, se refiere a su credo, o el escrito de Eusebio son las cartas de Eusebio que sus adversarios llevaron para mostrar su heterodoxia. Una vez que el escrito fue leído ante todos, inmediatamente suscitaba una situación incierta a causa de su sinuosidad, ¿no? Y producía una vergüenza irremediable al autor del escrito. Es bien misterioso qué es lo que está diciendo, pero aquí yo me atrevería a decir de que esta reacción y la sinuosidad y la situación incierta pueden también referirse a un credo que es plenamente ortodoxo, que no tiene nada de heterodoxo, pero que no tiene absolutamente ninguna afirmación antiarriana. Fíjense que es un poco lo que nosotros tenemos en el credo de Nicea, es decir, le dicen, bueno, pero tú adhieres a la fe de Nicea, bueno, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tal como lo creen los apóstoles. Sí, pero eso no nos basta. ¿Se fijan? O sea, en el fondo esta sinuosidad y esta situación incierta puede deberse a un documento que tiene cosas heréticas o también puede deberse puede ser fruto de un documento genérico cuando se espera un documento específico. Cuando la maniobra de los que estaban con Eusebio, uno podría decir cuál es la maniobra podría ser presentar un credo tradicional sin ninguna afirmación antiarriana y decir, bueno, y este credo naturalmente que es ortodoxo, ¿quién puede decir que es heterodoxo? El credo apostólico, por ejemplo. Cuando la maniobra de los que estaban con Eusebio, nuevamente es un grupo de obispos, fue descubierta claramente, el escrito legítimo fue inmediatamente destrozado a la vista de todos. El lenguaje de Eustacio es muy violento normalmente, entonces también hay comentaristas que dicen, bueno, esto fue destrozado físicamente o como cuando nosotros decimos la tesis fue destrozada en el examen, digamos, nadie se imagina, digamos, supongo que el profesor rompe la tesis, sino que en el fondo fue mal recibida. Entonces, algunos, como un subterfugio, profiriendo el nombre de la paz, eso es bien importante, ¿no es cierto?, en nombre de la paz, impusieron silencio a todos los que acostumbraban a hablar mejor, ¿no? O sea, hay alguien que ahí, Atanasio dice que con las cejas se comandaban las cosas y en el fondo era una cosa como decir, mira, simplemente mantengamos un credo genérico. Eso así lo ve Eustacio como una maniobra. Ahora, lo que Eustacio ve como una maniobra podría ser también una convicción tradicional. Nosotros no debemos profesar más allá de las reglas de fe. Lo demás queda para la investigación teológica, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que preguntaba Santiago en la mañana. Los arriomaníacos, fíjense que Eustacio parece que es el que acuña el término. Si hay alguien que no puede ser arriomaníaco, ¿quién es? Arrio. Arrio no puede ser fanático de Arrio. ¿Se fijan? O sea, los arriomaníacos no es Arrio y los suyos, sino que son, digamos, es una chapa, un mote para aquellos obispos que Eustacio considera de que tiene una teología inadecuada, como la de Arrio. Los arriomaníacos, por su parte, temiendo ser exiliados por un tan gran sínodo reunido allí, tras dar un paso adelante, anatematizaron la doctrina rechazada, dado que firmaron con su propia mano el escrito acordado. Ahí se nos está hablando de la firma del credo de Nicea. Entonces, ellos dicen, Eustacio dice, claro, esto, alegando el pretexto de la paz, dijeron, mira, no sigamos hablando, no seamos más específicos, y finalmente terminan por firmar el credo de Nicea.
Ahora, cuando la idea es que Arrio negó que el Hijo fuera inmutable, y estos dicen, claro que el Hijo es inmutable, Eustacio puede entender de que están renegando de su propia doctrina cuando en realidad no lo estaban haciendo. Y habiendo aferrado ellos las presidencias de las sedes por medio de tan grandes engaños, siendo necesario que ellos fueran destituidos, unas veces de modo oculto, otras públicamente, continúan honrando las doctrinas que habían sido rechazadas por ellos, tergiversando las cosas con diversas acusaciones, queriendo fortalecer las plantaciones de cizaña, temen a los expertos, evitan a los encargados y con esto combaten a los que anuncian la piedad. Pero no creemos que de este modo estos hombres impíos puedan algún día dominar a Dios. Y si en efecto de nuevo prevalecen, de nuevo serán derrotados conforme al venerable profeta Isaías, ¿no? Ese es el fin del fragmento. Nosotros nos podemos preguntar por qué Teodoreto, que era historiador, que tenía el libro al lado, no especificó qué Eusebio era. Es una pregunta que me parece que es una pregunta legítima, sobre todo si hay dos Eusebios que están siendo nombrados a cada rato, que un obispo historiador como Teodoreto, al citar un texto, no ponga, digamos, no identifique cuál es el Eusebio al que se está refiriendo. Si Teodoreto quería proteger la memoria de uno de los Eusebios, sin duda que quería proteger la memoria de Eusebio de Cesarea, no de Eusebio de Nicomedia, ¿no? Entonces, por eso, digamos, y además por muchos otros motivos que vamos a ir viendo ahora, da la impresión de que el Eusebio mencionado sería Eusebio de Cesarea. Aquí está la carta, no la podemos leer entera porque es muy larga, pero vamos a leer algunos párrafos fundamentales. Aquí estamos en el punto 18, de la carta de Eusebio de Cesarea a la iglesia alejandrina. No, ahí me equivoqué, es a la iglesia de Cesarea, es a su propia iglesia. Dice, después de la introducción, dice que la gente en el fondo está hablando mal porque, digamos, corren los rumores. ¿Los rumores cuáles son? Justamente lo que Eustacio dice, de que en el fondo cambiaron la fe por mantener la sede. Digamos, prefirieron, digamos, firmar un documento con el que no estaban de acuerdo con tal de no ser destituidos. Ahora, Eusebio de Cesarea dice, tal como hemos recibido de los obispos que nos precedieron en la primera catequesis y cuando recibimos el baño bautismal, y tal como hemos aprendido de las divinas escrituras, y como creímos y enseñamos en el presbiterio o en el mismo episcopado, creyendo también ahora de la misma manera, os presentamos nuestra fe. Si nosotros leemos esto pensando que Eusebio está siendo cuestionado, el texto resulta mucho más coherente. O sea, él está defendiendo su fe, está advirtiendo, la fe que voy a presentar ahora no es una fe que yo haya redactado ahora ad casum para defenderme, sino que es lo que yo siempre he creído. ¿Se fijan? Esa no es o sea, alguien que está proponiendo un credo no tiene que dar tantas explicaciones. Entonces aquí calza muy bien que Eusebio está justificando su fe y está diciendo además, como lo acusan de tener doble cara, ¿no es cierto? Está diciendo más, no, esta fe que voy a presentar ahora es exactamente la misma que creí como obispo, como presbítero y cuando recibí el baño bautismal, ¿no? Y aquí viene el credo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, el hacedor de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Logos de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, Hijo unigénito, primogénito de toda la creación, generado del Padre antes de todos los siglos, por medio del cual llegaron a ser todas las cosas, el cual por nuestra salvación se encarnó y convivió entre los hombres, padeció, resucitó al tercer día, subió al Padre y vendrá nuevamente en gloria a juzgar a vivos y muertos. Y creemos también en un solo Espíritu Santo, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos Dios de Dios, luz de luz, tenemos primogénito de toda la creación, que eso no va a quedar en el credo de Nicea. Pero tenemos una fórmula tradicional que naturalmente no tiene, pero el problema es que no tiene ninguna afirmación antiarriana. O sea, este credo, Arrio, Alejandro y Eustacio pueden firmarlo sin ningún problema. ¿Y qué es lo que están buscando?
aquí nosotros nos apoyamos en un relato que es el relato de Atanasio, que es retrospectivo, está escrito por ahí por el año 355, algo así, pero él dice que, una cosa bien interesante, no encontraban ninguna fórmula bíblica que pudiera ser unívoca para dejar fuera a los arrianos. Porque todas las fórmulas bíblicas, de una u otra manera, podían ser interpretadas a la manera de Eusebio de Cesarea, en el fondo, ¿no? Entonces, por eso dice, tuvieron que recurrir a un término que no era bíblico, pero que condensaba, ¿no? Reunía en sí la Escritura. Ahora, Eusebio sigue diciendo, dado que creemos que cada uno de ellos existe y subsiste, aquí está, digamos, esta es una fórmula muy alejandrina en el sentido de que cada uno, el Padre y el Hijo, son seres subsistentes, ¿no es cierto? No, esto es antimonarquiano, antisabeliano. El Padre es verdaderamente Padre, lo que significa que hay una generación auténtica, que es lo mismo que decía Eusebio en sus cartas. El Hijo es verdaderamente Hijo y el Espíritu Santo es verdaderamente Espíritu Santo. Tal como también nuestro Señor, enviando a sus discípulos a la predicación, dijo, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ese, digamos, naturalmente que ya no puede ser más tradicional la fórmula. Lo único más particular es esta insistencia en la subsistencia de cada una de las personas, con lo cual Alejandro de Alejandría estaría en absoluto acuerdo. Sobre esto también ratificamos que mantenemos y pensamos de esta manera y que hemos sostenido esto mismo durante largo tiempo y que estamos establecidos en esta fe hasta la muerte, anatematizando toda herejía atea. Aquí nuevamente es un párrafo en que él está justificando su propia fe. Dice nuevamente que esto lo mantenemos desde largo tiempo, no es algo que lo digamos ahora. Damos testimonio de que habiendo siempre pensado esto de corazón y alma, no me digan que soy hipócrita, porque esto yo lo siempre he pensado desde el baño bautismal, el presbiterio y el episcopado, y de corazón y de alma, desde que nos conocimos a nosotros mismos, también ahora creemos y hablamos de verdad ante Dios, el Todopoderoso, y ante nuestro Señor Jesucristo, teniendo pruebas con demostraciones para convenceros de que también en los tiempos pasados creíamos y anunciábamos lo mismo. A mí me parece que es muy evidente que aquí Eusebio está defendiendo su propia fe. No es el teólogo prestigioso, el obispo prestigioso que en un momento da un paso adelante y propone un texto para ser discutido, sino que él está abogando por su fe y está diciendo, bueno, y el credo que acabo de rezar es el que yo he rezado desde niño, etcétera, 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 y lo hago sinceramente, y digamos, y anatematizo a toda la herejía, etcétera, ¿no? Ahora, hasta ahí termina, por así decir, el documento de Eusebio. Y ahora viene el comentario que está en su propia carta. Una vez presentada la fe de nuestra parte, no se ofreció a nadie espacio para objeciones. Ahí, la verdad que el texto griego dice justamente, no se dio oportunidad para objeciones. Digamos, las traducciones, y yo también lo había leído así antes de hacer la traducción más cuidadosa, en el fondo algunas traducciones dicen no dio lugar a objeciones, como que el credo no daba lugar a objeciones. Pero aquí no se dio lugar a objeciones, es que Constantino terminó la cosa y Constantino dijo, momento, no hay lugar para discusión, me parece espléndido el credo y espero que todos lo firmen. ¿Se fijan? O sea, ahí hay una cosa que también lo podemos, o sea, si ponemos esto como Eusebio apelando y tratando de justificar su fe, se entienden muy bien estas expresiones que de otra manera no se entienden tan bien. Una vez presentada la fe de parte nuestra, no se ofreció a nadie espacio para objeciones, sino que primero nuestro mismo emperador, amado por Dios, atestiguó que ella contenía lo más recto, confesó que él mismo pensaba así y ordenó a todos aprobarla. Firmar esas doctrinas y estar en armonía con ellas, y aquí viene, digamos, lo que es un poco engañoso. Se fijan, en la página de Louis Ayres decía que la asamblea lo recibió muy bien el credo, ¿no es cierto?, con todo el corazón.
Y aquí dice, Constantino dice, lo llamó a aprobar, a afirmar estas doctrinas y a estar en armonía con ellas una vez que fuera insertado un único término, el homoousios. ¿No es cierto? O sea, ustedes se dan cuenta que el texto no fue aceptado. Porque si a uno le dice, mira, este es mi texto, este es mi credo, mira, el credo no tiene nada de malo, pero tú vas a agregarle 2 frases fundamentales, el consubstancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza del Padre, lo que se está diciendo es que el texto fue rechazado tal como estaba. Entonces, un único término, el homoousios, el cual él mismo explicó diciendo, no se dirá homoousios de acuerdo con la pasión de los cuerpos, ni que llegó a subsistir a partir del Padre de acuerdo con una separación o alguna división, pues no es posible que la naturaleza inmaterial, intelectual e incorpórea esté sujeta a alguna pasión corporal, sino que conviene reflexionar este tipo de cosas con pensamientos divinos e inefables, ¿no? Entonces, en el fondo, Constantino dice, aquí ya yo voy a comenzar con mi reconstrucción que va más allá, que es casi una recreación, ¿no es cierto?, porque los datos son los que tenemos. Hay un estudioso italiano que dice, bueno, nosotros podemos explicar esto porque Constantino tenía formación de filosofía hermética y en la filosofía hermética encontramos el homoousios, etcétera, etcétera. Yo creo que lo más simple acá es que, naturalmente, que el relato de Eusebio es un relato estilizado, naturalmente, ¿no es cierto? No son las actas del concilio, y que Eusebio propuso su credo, Constantino reaccionó inmediatamente sin dejar espacio para discusión y dijo, me parece muy bien, etcétera, etcétera, pero en la discusión, ¿no es cierto?, que debió haber surgido, hubo posiblemente Eustacio u Ocio, no sabemos, ¿no es cierto?, propusieron el homoousios, porque los mismos, Arrio había rechazado la palabra homoousios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo más razonable es pensar que Constantino, simplemente con lo que estaba escuchando, ¿no es cierto?, como buen político, dijo, mire, perfecto, hagamos una cosa, aceptamos el credo de Eusebio y le agregamos las palabras claves que ustedes están exigiendo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, todos firmamos el credo y quedamos contentos, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo no es necesario pensar en que Constantino tenía una gran formación filosófica o teológica, sino que simplemente como político dijo, claro, dejamos contento a Eusebio, le aceptamos el credo y dejamos contento al otro lado, ¿no es cierto?, porque de esa manera integramos estas afirmaciones que serían las afirmaciones que finalmente serían las únicas afirmaciones antiarrianas del documento. Mientras nuestro sapientísimo y muy pío emperador elucubró esto, ellos, en cambio, con la excusa de la adición del homoousios, produjeron el siguiente texto, ¿no? Ellos, ¿no es cierto? El emperador hizo esto, pero ellos, no dice quiénes son los que... Hoy se está agotando la batería. Entonces ahí viene el credo de Nicea. Ahora, si nosotros tuviéramos más tiempo y pudiéramos leer todo lo que dice Eusebio también va, en el resto de la carta, él dice, en el fondo declara clarísimamente que él no firmó el homoousios de manera espontánea ni entusiasta, sino que por el bien de la paz, que es lo mismo que aparece en el texto de Eustacio. Y de esa manera entonces nosotros tendríamos que ambos documentos, ¿no es cierto?, relatan el mismo hecho con perspectivas completamente distintas y con énfasis retóricos opuestos. Pero ¿qué es lo que sucede? El fragmento de Eustacio y la carta de Eusebio concluyen con la firma del credo de Nicea, que no puede sino ser un evento que se da una sola vez. Entonces, en el fondo, en ambos aparece que un Eusebio presenta un texto que no es recibido, Eustacio exagera el rechazo, Eusebio lo atenúa, pero lo dice, porque le exigieron el homoousios, que
Eusebio no quería firmar, que le dio vergüenza, ¿no es cierto?, como dice Eustacio, pero que finalmente, en el nombre de la paz, sinceramente, según Eusebio, estratégicamente, según Eustacio, finalmente terminaron por firmar lo que en realidad no creían, según Eustacio, y en cambio, según Eusebio, lo que creían con una explicación, porque él dice, nosotros hasta el final exigimos explicaciones, no llegamos y firmamos porque de alguna manera eso lo comprometía, ¿no? Y aquí, naturalmente, que está el credo de Nicea, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. El credo de Arrio, cuando Arrio le escribe una carta a Alejandro de Alejandría, él dice creemos en un solo Dios y no le pone Padre, porque justamente lo que conversábamos en la sesión anterior, de que la paternidad de Dios le llega a Dios cuando decide crear y por lo tanto generar al Hijo. En el credo de Nicea, ¿no es cierto? Ahora eso no es una cosa particular del credo de Nicea, sino que es lo tradicional. Lo extraño es justamente lo de Arrio. En un solo Dios Padre Todopoderoso, hacedor de lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, generado del Padre como unigénito, es decir, de la usía del Padre. En el fondo no proviene de la nada, no proviene de la voluntad, sino que proviene tiene que ver con el ser de Dios. El Hijo no es fruto de la decisión, de la libre decisión de Dios, sino que el Hijo tiene que ver con el ser de Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, generado, no hecho. Hay una cosa interesante porque hay un fragmento de Eustacio que dice, si es generado, no es creado, y si es creado, no es generado. Pero usa el verbo genao y ktitzo, que es el que usa Proverbio 8:22. En el credo no dice genao y ktitzo, sino que poieo, lo que significaría que hubo más discusión en el concilio de lo que nosotros pensamos. O sea, no fue que simplemente golpearon hacia un lado, sino que posiblemente Eustacio debió haber propuesto su propia idea, generado, no creado, y alguien le dijo, momento, Proverbio 8:22 dice creado, tú estás en contra de la Escritura, no, bueno, poieo, ¿no es cierto? Quedamos. Entonces, eso es interesante porque a veces está un poco la idea de que fue como una cosa apabullante la decisión del concilio, podría ser de que hubo más discusión y en el fondo Eustacio también tuvo que ceder algunas cosas. Entonces, generado no creado, no hecho, consubstancial respecto del Padre, eso lo explicábamos hace un momento, pero volvemos a eso. En el fondo, una deficiencia de la historiografía ha sido centrarse en el término homoousios, que eso ya desde el inicio se habla del término así en aislado. Si nosotros tomamos en consideración la expresión completa, homoousios respecto del Padre, homoousios to patri, se nos está hablando de dos entidades que están en mutua relación, en una mutua relación necesaria, como el rayo y la luz. ¿Se fijan? El rayo y la luz no son separables. Aquí, en el fondo, nosotros estamos con esa teología que después los padres capadocios van a desarrollar ampliamente y toda esta renovación de la ontología, de la relacionalidad, etcétera, etcétera, la ontología trinitaria, ya uno podría encontrarla in nuce en esta expresión, que por mucho tiempo, en las décadas sucesivas, se consideró que unilateralmente insistía en la unidad. Homoousios respecto del Padre, por medio del cual llegaron a ser todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, el cual por nosotros, los hombres, por nuestra salvación, descendió, se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y creemos en el Espíritu Santo. Y aquí viene el canon, el anatematismo o el canon dogmático que dice, a quienes dicen hubo cuando no existía o antes de haber sido generado no existía, nuevamente fíjense que en un canon tan breve hay dos expresiones sobre el tema de la coeternidad. Las primeras dos expresiones se refieren a la coeternidad, no a la divinidad, lo que confirmaría la idea de que el verdadero punto de conflicto era coeternidad o posterioridad atemporal, según Eusebio de Cesarea. Hubo cuando no existía o antes de haber sido generado no existía,
y que llegó a ser de la nada o de otra hipóstasis o usía. Ahí tenemos el problema de que se usa usía e hipóstasis como sinónimo. O que afirman que el Hijo de Dios es creado. Aquí nosotros tenemos la carta, estamos leyendo el credo en la carta de Eusebio, que está transmitida por Atanasio. En la mayoría de las versiones, pues tenemos muchas, ¿no es cierto?, no aparece el creado. No aparece el creado. Entonces, por ejemplo, en la edición crítica de Alberigo, el creado está en el aparato crítico, no está en el texto. El texto diría, afirma que el Hijo de Dios es mutable o alterable. Los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. ¿Fijan? Lo mutable y alterable, había algunos que decían eso, pero Arrio mismo y Eusebio jamás lo dijeron. Lo que sí dijeron fueron las tres primeras frases, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendríamos los elementos centrales del credo de Nicea, que serían la consubstancialidad del Hijo respecto del Padre, pensándolo en términos de relación, y el hecho de que el Hijo proviene no de la decisión, de la libre decisión del Padre, sino que es connatural, es coeterno, no se puede pensar uno sin el otro. Lo que significaría, ¿no es cierto?, que la gran afirmación del credo de Nicea estaría relacionada justamente con la coeternidad del Hijo con el Padre, lo que implica la estricta eternidad de la paternidad divina, de la filiación divina, la estricta eternidad del carácter relacional del Padre y el Hijo, etc. Es decir, lo que se condena es la idea que tiene muchos antecedentes en siglo II y III, de esta vinculación estricta entre la generación del Hijo y la obra de la creación. Porque allí, ¿no es cierto?, el Hijo de una u otra manera termina por depender en su ser del plan divino de la creación, a pesar de que los que sostienen esta idea afirman que el Hijo, digamos, es un ser divino. Una última breve cosa, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos la primera, esto no está en el apunte, ¿no es cierto?, pero un texto de Sócrates que nos deja, en el fondo, mirando hacia la recepción de Nicea. Prácticamente lo leo con un par de comentarios y abrimos damos la palabra. Pero como nosotros hemos descubierto a partir de la lectura de diversas cartas, ¿no es cierto?, Sócrates, estamos hablando del 420, 430, en Constantinopla, él hace trabajo de archivo, ¿no? Que después del concilio se escribían los obispos unos a otros. Era la expresión homoousios la que desconcertaba. ¿Se fijan? Es la expresión, es la lexis, es la palabra, ¿no es cierto? La palabreja, homoousios, eso. ¿Se fijan? Ya como que se está olvidando la expresión misma, o sea, la frase, sino que la palabra, el término, la que desconcertaba a algunos. Al respecto, se agotaban en minuciosas disquisiciones, que posiblemente Sócrates no entendía por unos comentarios que hace después, ¿no? Y así provocaban la guerra entre ellos. Y lo que estaba sucediendo no era nada distinto de una pelea nocturna, pues se dejaban ver que no se comprendían unos a otros en el porqué de considerarse mutuamente blasfemos, ¿no es cierto? Ahí, digamos, es una metáfora interesante. Ahora, si nosotros pensamos que aquí hay un problema porque si el párrafo que sigue está en continuidad o empieza otro tema, se interpretarían las cosas muy distintas. Yo prefiero pensar que, de alguna manera, Sócrates sigue describiendo lo que encontró en las cartas. Y es que quienes evitaban la expresión homoousios creían que quienes la aprobaban estaban proponiendo el dictamen de Sabelio o Montano, y por eso los llamaban blasfemos, ¿no? O sea, posiblemente Eusebio criticó a Eustacio de ser sabeliano, y a propósito de los homoousios, por negar la propia existencia, la subsistencia del Hijo. Y aquí viene lo que es admirable. Y a la inversa, los que se adherían a la doctrina homoousiana
creyendo que los otros, o sea, los que rechazaban el homoousios, introducían, uno esperaría, la negación de la divinidad del Hijo, según los manuales. Pero ¿qué es lo que dice? El politeísmo. O sea, en el fondo, los que no adhieren al homoousios son acusados de creer en dos dioses, lo que evidentemente indica que el fuerte de Eusebio no era negar la divinidad del Hijo, sino que enfatizar de tal manera la subsistencia personal del Hijo y afirmar su divinidad al punto que lo acusaban de volver al paganismo, ¿no es cierto?, del politeísmo. Los que rehuían en la idea de que eran introductores del paganismo. Y Eustacio, el obispo de Antioquía, acribilla a Eusebio, el de Pánfilo, que es Eusebio de Cesarea, no por negar la fe nicena, sino que por falsificar la fe nicena. Es decir, posiblemente Eusebio, después de firmar el credo, pudo haber dicho, claro, yo creo que el Padre y el Hijo son consubstanciales, pero la consubstancialidad se puede entender numéricamente, como la única sustancia, o genéricamente, lo que es un poco absurdo, en la divinidad, porque la sustancia divina no es multiplicable, pero de todos modos no dice que la niegue, sino que la falsifica. Pero Eusebio afirma que él no pisotea la fe nicena y acusa a Eustacio de introducir el dictamen de Sabelio, ¿no? Entonces, ahí nosotros tendríamos, como quien dice, la puerta de salida, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de los primeros 2 o 3 años porque Eustacio posiblemente va a ser condenado, posiblemente el 328. Entonces, esta polémica tuvo que ser muy cercana al fin del concilio. Entonces, eso simplemente para dejar como la puerta abierta y reconocer que el concilio, digamos, hizo un gran aporte, pero también puso las bases para una nueva discusión que va a terminar, digamos, por estabilizarse a partir del 362 con el tomo de los antioquenos de Atanasio y finalmente con el concilio de Constantinopla I, el 381. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Samuel. Doy la palabra a la asamblea. Arturo, ahí al fondo, y Fernando Llenín. Así te vemos, Arturo, mejor. Por lo menos los que estamos aquí. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias por las ponencias, está muy bien. Y nada más quería hacer 2 cosas, una apreciación personal y una pregunta académica. La primera, la apreciación personal que quiero hacer es que me produce mucha tristeza la historia de Arrio. Me produce mucha tristeza porque decía Simone Weil, esa gran Simone Weil decía que ella quería estar al lado, al final de su vida, de los crucificados de los anatemas sic. Y este Arrio es un crucificado de estos anatemas sic, injustamente, como usted lo ha precisado esta mañana. Otra pregunta, una pregunta ahora más prosaica, más académica. Usted ha hablado de la relación de este concilio de Nicea con lo griego, que es todo griego, con la filosofía griega y tal. ¿Qué hay de la parte de lo judío? Por ejemplo, la tradición rabínica. ¿Hay alguna repercusión de este concilio de Nicea en la tradición rabínica? No es una pregunta que salga de la inteligencia artificial, porque hay un gran exégeta, que es un exégeta judío, que se llama Daniel Boyarín, que asoció el concilio de Nicea con el concilio de Yamnia, por parte judía, y los pone uno a la par que otro, como uno en contrapunto de otro. Nada más en eso. Sí. Y lo pone a la par, que es, dice él, que es cuando precisamente la Iglesia se separa de todo lo judío. Entonces hay una especie de reacción de lo judío, la tradición rabínica, y hacen el concilio de Yamnia. Sí. Esa es la postura del gran exégeta Daniel Boyarín. Muchas gracias. Gracias. Sí, o sea, efectivamente la suerte de Arrio, o sea, Arrio quedó demonizado de una manera completamente desproporcionada a lo que era, digamos. Ahora, nosotros tampoco sabemos bien qué fue exactamente, cómo actuó, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pero efectivamente Arrio se transformó rapidísimamente, simplemente en un eslogan, en una chapa, en una cosa de ese tipo, y simplemente decir ustedes son arrianos era simplemente condenar. Lo de Boyarín, hay un libro relativamente nuevo de Emanuel Fiano que sigue la misma línea de Boyarín, que también era la de
Two Powers in Heaven, ¿no es cierto? Este se llama Three Powers in Heaven, y hace esta relación entre el Concilio de Nicea y la separación. Yo personalmente no soy, digamos, no conozco poco la tradición rabínica, no me atrevería a hacer un juicio, pero yo a mí me resulta bastante coherente una visión más tradicional de que la separación fue bastante antes del siglo IV. Por otra parte, desgraciadamente aquí nosotros en el Concilio de Nicea, en las cartas de Constantino, nosotros vamos a tener unos documentos sumamente antijudaicos. O sea, sobre todo la carta que se refiere a la fecha de la Pascua, es una carta muy violenta, digamos, porque dice no podemos celebrar la fecha de la Pascua junto con este pueblo, etcétera, etcétera, que realmente es una carta muy violenta. Pero, digamos, la tradición rabínica, eso yo no me atrevería a dar una respuesta más significativa. Gracias. Bueno, yo estoy contentísimo de haber participado en esta jornada, interesantísima. Siguiendo con mis anteriores intervenciones sobre la inculturación, y yo creo recordar, recuerdo, pero no el lugar, hay un lugar del cual no me acuerdo, en donde Joseph Ratzinger, comentando el Concilio de Nicea y en general el cristianismo antiguo, primitivo, decía que la inculturación del cristianismo en el mundo helenista, que empieza ya en la formación del Nuevo Testamento, es no una inculturación más, sino un prototipo, un paradigma de toda inculturación de la fe en cualquier otro contexto cultural. Bien, en ese sentido, hablábamos esta mañana de cómo en torno a Arrio, la polémica y el Concilio de Nicea, había habido una utilización de la filosofía griega, transformando los conceptos filosóficos, Eusía, Dynamis, Prosopon, etcétera, dándole un contenido específico propio de la tradición de la fe. Bien, entonces, por un lado está ese uso que hace la Iglesia, no solamente académico, porque yo ahí tengo una pequeña diferencia con lo que se decía esta mañana sobre el magisterio, digamos, episcopal y el magisterio teológico o académico, puesto que la teología es un servicio a la Iglesia. Y finalmente, por ejemplo, aquí dice muy bien Eusebio, lo que hemos recibido en la primera catequesis y en el bautismo, la fórmula bautismal que está a la base de Nicea. Y sobre eso es sobre lo que se va configurando esa, digamos, traducción de la fe cristiana a la cultura helenista de la antigüedad. Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no?, de la inculturación como transformación de la Iglesia, desde la Iglesia, o innovación desde la Iglesia, pero partiendo tanto de la tradición de la fe, de la fórmula bautismal, como de los usos, del utillaje de los conceptos filosóficos. Y la segunda, que es, digamos, más de esta tarde, es el papel que a nosotros, en el siglo XX-XXI, nos resulta chocante, que es la intervención del emperador en un concilio de la Iglesia. Al emperador, ¿qué interés se le seguía para participar en el concilio y decir, esta es la fórmula que... Bueno, todos sabemos que al emperador, una vez que el cristianismo ha sido aceptado como religión en el imperio, no religión del imperio, pero sí como una religión legítima, le interesa la paz del imperio, ¿no? Pero la Iglesia, creo yo, también logra no subordinarse al interés político o al interés ideológico de la unidad política, sino darle su propia impronta. Con lo cual, termino, yo creo que es paradigmático por cuanto configura toda inculturación, incluso la actual, de modo que la Iglesia no se subordine ni a
poderes ideológicos, políticos, en la Iglesia o con la Iglesia, o de la Iglesia con los poderes políticos, como con con la cultura en el sentido conceptual, ¿no? No de ideología, sino de las ideas filosóficas. De manera que la Iglesia transforma siempre, innova siempre al inculturarse. Es un comentario, pregunta lo que estoy haciendo. Pero sobre todo hay una parte que me ha parecido que ha habido esa alusión constante, que es la intervención del emperador en el concilio. Sí. Que eso es desde luego una innovación en Nicea. Absolutamente, claro. Sí, bien, también yo respondo simplemente con algunos comentarios. Yo creo que es importante liberarse de la que no es lo que no estoy reaccionando con lo que tú dices, ¿no? Pero yo creo que es importante liberarse de la idea de que la filosofía es la madre de las herejías, porque la filosofía también es la madre de la ortodoxia, ¿se fijan? Porque en el fondo el dogma de Nicea está expresado con terminología filosófica. Ahora, toma y deja, tanto la herejía como la ortodoxia, digamos, pero en el fondo finalmente es hablar de Dios en lenguaje humano. Y eso implica, digamos, parámetros, concepciones. Hay un ejemplo que yo pongo en clase que por el tema de la Biblia y la filosofía. Por ejemplo, en la tradición estoica el espíritu es sutilmente material. En la tradición platónica el espíritu es absolutamente inmaterial. Los estoicos que querían demostrar la sutil materialidad de Dios citaban Juan 4:24, creo que Dios es espíritu. Por lo tanto, es sutilmente material. Y los platónicos, digamos los cristianos de origen platónico, para demostrar la absoluta incorporalidad de Dios, decían, pero si Dios no es cuerpo, porque Jesús mismo dice Dios es espíritu. Entonces, claro, yo digo espíritu, bien, está en la Biblia, estamos de acuerdo, pero digamos, el concepto de espíritu siempre va a estar naturalmente inserto en una cultura. Ahora, a propósito de la inculturación, yo coincido plenamente contigo, hay un tema de que si nosotros consideramos que el Evangelio es significativo, la transmisión debe hacerse de tal manera que sea fiel, ¿no es cierto?, pero que a la vez sea significativa. Y esa tensión es la difícil, ¿no es cierto?, porque si yo en mi parroquia proclamo el Evangelio en griego, yo ahí me libro de los traductores y de los biblistas que pueden estar contaminados, etcétera, etcétera, pero no se entiende. Y ese no es el Evangelio, aunque yo crea que estoy, digamos, porque en el fondo el Evangelio siempre es significativo y por ello, ¿no es cierto?, la importancia que tú destacabas, ¿no es cierto?, de la inculturación constante. Y respecto de Constantino, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo como de conversión intelectual, de tomar distancia de nuestras propias concepciones e intentar entrar en las categorías del siglo IV. Porque, la idea que los obispos quieren el bien de la Iglesia y el emperador quiere aprovecharse de la Iglesia, hay que probarla. Puede ser que sea, digamos, cierta, pero hay que probarla. Porque en el fondo, digamos, lo que me ha tocado a mí es que a veces uno se encuentra con obispos que, digamos, son menos cristianos que el emperador. El emperador, era cristiano, ahí podemos discutir mucho de eso, pero en términos generales, digamos, yo creo que la misma sospecha crítica que recae sobre el emperador debe recaer sobre cualquier personaje que estemos estudiando. Y por lo tanto, digamos, yo personalmente, pero eso no dice demasiado, pero yo me quedo con la idea de que Constantino sinceramente está buscando el bien de la humanidad, el bien del imperio, por medio de la unidad de la Iglesia. No le interesa mucho, digamos, el contenido del credo, lo que le interesa es que estén en paz y por eso prefiere un credo más genérico. Hay una carta muy dura que le escribe Constantino a Arrio en el 327, 35, no sabemos, en que ahí le dice, en el fondo le dice, mándame una profesión de fe que no sea como un campo ecuestre, en el fondo que no sea demasiado detallada, sino que algo sencillo, porque de esa manera ahí nos podemos entender entre más genérico,
es más posible encontrar la unidad. Entonces yo creo que ahí es importante que nosotros, como por nuestro contexto cultural, político, etcétera, etcétera, nosotros tenemos mucha desconfianza respecto del poder civil. Partimos de la base que, digamos, si se interesa por la Iglesia es porque, digamos, se quiere manipular de alguna manera. Pero eso nosotros no lo deberíamos proyectar al siglo IV. Ahora, si estudiando las fuentes nos damos cuenta que lo único que quería el emperador era manipular a la Iglesia, bien, pero no lo podemos poner como un punto de partida, creo yo. Sí. De los 270 y tantos obispos de Nicea, a la hora de la votación o votaciones principales, ¿se consiguió unanimidad, casi unanimidad o algo parecido? Esa es una pregunta. Son tres muy breves. La segunda, en la elaboración de toda esa teología niceana, ¿hay algún remoto atisbo de sola escritura? Me imagino que no, pero me gustaría saber su respuesta. Y tercero y último, ¿cuál, según lo que se conoce por las fuentes, cuál fue el papel de los legados pontificios, en cierto modo, del Papa, del Obispo de Roma? ¿Importante o no importante para ratificar o fueron ahí unos espectadores más? Gracias. A ver, la primera sobre, digamos, entre 270, 300, es completamente razonable. El primero que da la cita, el número 318, que es un número bíblico, es Hilario de Poitiers. Pero antes, en el fondo, Constantino dice más de 300, el otro dice 270. Aquí, una cosa que se me olvidó decirlo, posiblemente Ocio y Eustacio, aquí nuevamente estamos en especulaciones y un poco en recreación del asunto, ¿no? Pero finalmente yo creo que tiene sustento lo que voy a decir. Ocio y Eustacio habían condenado a Eusebio y a un grupo de obispos. ¿Qué es lo que ellos esperaban? Esperaban ratificar la condenación. Es una derrota que uno condene a alguien y es que después en el tribunal de apelación lo absuelvan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Ocio y Eustacio han pensado, mira, finalmente en Nicea van a salir 20 o 25 o 18 o 14 obispos fuera, estos que son medio semipaganos, que creen en hipóstasis distintas, etcétera, etcétera, y finalmente, digamos, vamos a purificar la Iglesia. Y eso no sucedió. Eusebio debió haber pensado, bueno, después de que esta manga de ignorantes, perdón, ya estamos en recreación, ¿no es cierto? Pero después de que estos ignorantes me han condenado a mí, Eusebio, Cesarea, que, bueno, en fin, ahí voy a tener la posibilidad de mostrar que en el fondo yo represento la fe tradicional y que ellos en el fondo es inadecuado lo que están haciendo. Eso tampoco pasó porque terminó firmando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La historia la escriben los vencedores y aquí no hubo vencedores y por eso que nadie describe la historia, ¿ya? Entonces en el fondo debió haber quedado un sabor bastante amargo. Esto lo digo por el número, cuando Eustacio dice, bueno, ni me fijé tanto en cuánto había, o sea, hay una cosa bastante despectiva. Ahora, digamos, los datos que tenemos aparecen, seguramente hay dos que no firman, que son dos que habían sido condenados en Alejandría. Uno dice, ¿y qué hacen obispos condenados en otro sínodo? Posiblemente con la apelación de Eusebio entraron todos los que estaban condenados por Alejandro. Entonces, hay un par de obispos de la Pentápolis que seguramente no firmaron. Ellos después dicen, nosotros no firmamos porque consideramos que el anatema no representaba la doctrina de Arrio, pero no porque no estuviéramos de acuerdo con el credo, dicen, y después, digamos, piden la readmisión. En cambio, Filostorgio dice que son 14 y da los nombres de aquellos que no firmaron y que fueron depuestos en el concilio, ¿no? Eso sería sobre el número de los firmantes. La segunda pregunta era... Sí, si hay algún atisbo de sola escritura Ah. en la elaboración de la teología, tanto de un bando como de otro, y sobre todo del resultado final. O se elaboró, no cuenta la escritura, por supuesto, pero muy ampliamente lo que hasta entonces podría considerarse la patrística que había habido. Sí. O sea, a ver, nosotros en la crisis, o sea, fundamentalmente en el concilio de Éfeso y para adelante, o sea, a fines del siglo IV se van a empezar a citar textos patrísticos y se van a empezar a citar a los padres, que posiblemente las primeras apreciaciones cuando se habla de los padres se están refiriendo a los padres de Nicea. Entonces, fundamentalmente lo que ellos dicen, nosotros tenemos que formular la fe bíblica. No hay
Hay algunos antecedentes de fines del siglo II, incluso inicio del siglo III, en que dicen, bueno, la fe nuestra es la misma que Ireneo, esto, otro, que hay una tradición en que en el fondo se le da un valor, por así decir, como lugar teológico a los escritos de los padres, pero es poco frecuente. En cambio, en el Concilio de Nicea, lo que ellos dicen, esta es la fe bautismal, esta es la fe de la Escritura, esta es la fe que hemos recibido. Y posteriormente nosotros, por ejemplo, en el Concilio de Éfeso y sobre todo de Calcedonia, vamos a tener mucha cita patrística. Ahí van a surgir los florilegios de textos patrísticos. Y la tercera... debió haber sido bastante modesto, no aparecen, digamos, en las fuentes más antiguas, sí aparecen en las listas de firmantes y aparecen muy arriba. Siendo presbíteros están, digamos, muy arriba en la lista. Ahora, si el lugar que tienen corresponde al lugar en que firmaron o si la tradición, después porque la tradición los fue subiendo, eso yo no me atrevería a decirlo. Nosotros vamos a llegar que ya siglo VII, VIII, etcétera, algún texto va a decir de que fue el Papa Silvestre el que convocó el concilio y mandó los legados, etcétera, pero eso ya es una construcción que tiene que ver con las convicciones de los siglos posteriores. Pero su presencia y su firma como presbítero en un conjunto de obispos es muy significativa, o sea, tuvieron un lugar particular. ¿Hubo algún obispo patriarca que enviara legados al igual que el Papa? O sea, el único obispo que envió legados fue el obispo de Roma. Sí, o sea, que mandó 2 presbíteros, sí, fue el obispo de Roma. Y si los otros llegaban acompañados de presbíteros, los presbíteros debieron haber quedado fuera del aula sinodal. Entonces, Vicente y Vito, que son estos presbíteros, debieron haber tenido un lugar particular, a pesar de que las fuentes más antiguas tampoco lo dicen. Pero las firmas sí. Samuel, muchas gracias. He visto que la edición española, que la acabo de comprar, no la he podido ver bien, pero el índice de referencia es más completo que la inglesa. ¿Es porque es más completo después o de antes? O sea, ¿a cuál nos fijamos más? ¿Al inglés no, o al...? El castellano es más confiable. Vale. Porque, mira, en el fondo la hice un par de meses después. O sea, si fuera por mí, yo hubiese publicado ese libro en unos 3 años más. Vale. Pero, digamos, publicar el Concilio de Nicea, el 326, digamos, vale. O sea, vale. Habría sido inadecuado. Entonces, hay algunas citas bíblicas que... A propósito de eso, me ha llamado la atención que, bueno, las citas que más se citan son los textos clásicos de Proverbios 8:22, Colosenses 1:15, Juan 1, Mateo 28:19, pero me llama mucho la atención que Filipenses 2, nada. No. Entonces, la pregunta es, después sí. Entonces, siempre hay una discusión grande, tú lo sabes mejor que yo, de cómo entender la morfeceu de Filipenses 2:6, y entonces, si aquí esta expresión no entra de ninguna de las maneras, es quizá... Eso está a favor de la interpretación que dice que Pablo ahí no se está refiriendo a la divinidad y la encarnación, sino que es otra cosa. Y si aquí no se usa polémicamente ni nada de la asemejanza, todos esos textos tan polémicos que incluso yo he escuchado en clase, que me di cuenta que era mentira todo lo que me decían, que arrio y que eso. Entonces, Filipenses 2 no fue significativo aquí. A ver, yo creo que, bueno... explicar una ausencia es sumamente difícil, arriesgado. Sí. Yo diría varias cosas. Una, que efectivamente hubo un grupo de cristianos que no era arrio, pero que se alinearon, porque en el fondo ahí había que alinearse en 2 bloques, en Alejandría. Entonces, por muchas diferencias que pudiesen haber, digamos, los que estaban en contra del obispo y los que... O sea, en el fondo... Si Arrio fue el primero que acusó al obispo y no al revés, ustedes se dan cuenta que el grupo de Arrio se configura, ¿por qué? Por los que están en desacuerdo con el obispo. Si yo en Santiago, no voy a hablar de Salamanca porque no la conozco, ¿no es cierto? Pero si yo en Santiago hago un grupo de los que están disconformes con el obispo, puedo encontrar gente muy variada.
¿no es cierto? Porque pueden estar en desacuerdo con el obispo por motivos muy distintos, pero hacemos un frente común. Entonces, posiblemente hubo un grupo que tomó la teología de Orígenes de la encarnación, porque la teología de la encarnación de Orígenes es bien complicada porque él cree que, digamos, hay una especie de encarnación en 2 etapas. En una primera etapa, el Logos se une al alma de Cristo y que esa alma es libre y que no peca simplemente por voluntad. Y que después hay otro momento en que esa alma baja y se encarna, ¿no es cierto?, en María, en el seno de María. Entonces, yo creo que hubo algunos que, digamos, el tema del alma de Cristo fue muy complicado, porque estaba vinculado al tema de la preexistencia de las almas. Entonces, en esa complicación, algunos le aplicaron este tipo de cristología logos. Entonces, el logos es que de por sí es libre y puede pecar o no pecar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí Alejandro de Alejandría dice, hay algunos que coleccionan de la Escritura todo lo que habla de los sufrimientos de Cristo, ¿ya? Pero ese posiblemente no es Arrio. Arrio nunca habla de la encarnación. Dicho eso, yo me atrevería a tirar otro pelo a la sopa, como se dice, ¿no es cierto? Y decir, el Cántico de los Filipenses fue muy, muy complicado, no por el morfé theou, sino que por la semejanza de hombre, tomando el porte del hombre, porque en el fondo Marción dijo, aquí está explícitamente declarado el docetismo. El Hijo de Dios no se hizo hombre, sino que asumió la semejanza del hombre y tomó el esquema del hombre. Y parecía como uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos datos de Marción, que alguno está en el mismo Hilario de Poitiers, lo recuerde, después Teodoreto, Teodoro Mopsuestia también hace ese recuerdo del Cántico de los Filipenses. Entonces, tal vez el Cántico de los Filipenses, que pudo haber sido útil para el tema de la preexistencia, no tenían demasiado entusiasmo en citarlo porque era un texto polémico que estaba en manos de, digamos, que los marcionitas lo habían utilizado mucho, pero estamos en especulaciones. Muchas gracias. 2 cosas. Una, en comentario a lo que ha dicho el padre sobre la intervención del emperador, pues resulta interesante que el autor que yo estoy estudiando, no es por sacar mi tema, pero el autor que yo estoy estudiando, que es el continuador de San Juan Damasceno, un obispo que ya escribe en árabe y tiene una homilía sobre los concilios. Y entonces saca el argumento ese, los que niegan los concilios porque los ha proclamado un emperador, ¿no? Y siendo él súbdito de un emperador musulmán, él dice que es una victoria de la Iglesia, y ese es el argumento que él emplea, es una victoria de la Iglesia que haya sido capaz de someter al emperador. Es decir, por lo menos en el siglo VIII, y él yo creo que no se lo inventa, yo creo que lo saca de otro, eso no lo puedo asegurar. O sea, claro, la Iglesia ha vencido al emperador. No, lo ha convertido en un discípulo de la Iglesia. Ese es el argumento que emplean, ¿no? Sí, un dato que viene interesante también, que, bueno, para el Concilio de Nicea el emperador ofrece el cursus publicus para los obispos, pero ya para el Concilio de Rímini, estamos hablando del 358, 359, el emperador vuelve a hacer eso y los obispos galos dicen no, nosotros vamos por nuestros medios. Y solamente 2 obispos que eran muy pobres no tenían medios para viajar y usan el cursus publicus y el historiador dice, bueno, en el fondo hay que entender, en el fondo el problema es que no tenían otros medios. Pero es interesante que en el arco de tan poco tiempo, del entusiasmo de usar los medios imperiales, ¿no es cierto? Porque en la vida de Constantino aparece, digamos, como que no pueden creer que, digamos, están siendo recibidos justamente en el Palacio Imperial. Después, rápidamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que usted decía, se dan cuenta que la subordinación al emperador, digamos, es algo que no puede ser sin más, y por lo tanto hacen este gesto profético de decir, nosotros nos pagamos el pasaje porque no queremos, digamos, utilizar los medios imperiales. No solo no se subordina la Iglesia a una filosofía, aunque la use, y no se subordina a un poder político, aunque no, digamos, agradece
Claro. Pero es una mera subordinación. Sí. Y eso es un prototipo para una inculturación. Exactamente, sí, sí, sí. Luego, perdón, yo tenía una pregunta también, que a lo mejor es un poco superficial y tal, pero es que me ha quedado la duda. Cuando decía que Eustacio no está claro si cuando habla de Eusebio está hablando de Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicodemia, me parece que ha demostrado, o por lo menos es bastante firme la defensa de que está hablando de Eusebio de Cesarea, pero ¿quién saca a colación que Eustacio está hablando de Eusebio de Nicomedia? Porque parece un personaje, yo no tengo ni idea, pero da como parece que, claro, por lo que ha dicho Eusebio de Cesarea es más importante en todo como para que ahora esté hablando de un Eusebio de Nicomedia, ¿no? Claro, lo que pasa, digamos, es una pregunta muy importante porque, digamos, yo hice un poco un recorrido de los estudios, etcétera, etcétera, y el 80% o el 90% de los estudiosos creen que es Eusebio de Nicomedia porque, en el fondo, Eusebio de Nicomedia fue presentado por Atanasio como la cabeza de la herejía arriana. Y por otra parte, en el 380 hay un breve texto de Ambrosio que dice que en Nicea se leyó una carta de Eusebio de Nicomedia. Ahora, y después cita, en el fondo, digamos, el nombre de Eusebio de Nicomedia no está en la cita, sino que está en la introducción de Ambrosio, que también pudo haber sido simplemente la idea de... Entonces, ahora, ¿por qué si Eusebio, porque digamos, es de las cosas que uno dice, me encantaría que cuadrara mejor, pero uno de los problemas de mi interpretación es decir, bueno, si Eusebio de Cesarea fue el que fue, ¿por qué la historiografía no le dio ese lugar? Y se lo entregó, ¿no es cierto?, a Eusebio de Nicomedia como el cabecilla de la herejía arriana, etcétera, etcétera. Yo creo que Eusebio de Nicomedia fue mucho más, digamos, un líder político y Eusebio de Cesarea más bien un líder teológico. Y por otra parte, Eusebio de Nicomedia fue mucho más violento contra Atanasio. Entonces, cuando Atanasio escribe la historia de los arrianos, le da una enorme preeminencia a Eusebio de Nicomedia y a Eusebio de Cesarea lo trata, digamos, bastante mejor, a pesar de que a veces dice algunas cosas. Por otra parte, la carta de Eusebio de Cesarea a su comunidad, que yo creo que se la exigieron, o sea, le dijeron, mire, usted estaba condenado, ahora aclarar las cosas, firmó el credo, pero usted tiene que hacer una declaración pública de que adhirió al credo, no nos basta, ¿no es cierto?, que aquí lo firme, porque después puede decir cualquier cosa, ¿no? Esa carta la transmite Atanasio, no Eusebio. Entonces, eso significa que en el fondo una prueba de que los arrianos habían sido derrotados era decir, mira, Eusebio de Cesarea firmó. Claro, entonces en el fondo, digamos, hablar muy mal de Eusebio de Cesarea tampoco era tan funcional a la causa porque Eusebio de Cesarea finalmente había firmado y tenía una carta en que justificaba la inserción del homoousios en el credo. Y finalmente, digamos, yo creo que el aprecio por Eusebio de Cesarea en todos los ámbitos históricos y literarios, tanto antiguos como modernos, ¿no es cierto? O sea, si yo hablara, digamos, de que la teología de Eusebio de Nicomedia es mala, etcétera, etcétera, encuentro menos resistencia que con lo de Eusebio de Cesarea, ¿no es cierto? En general, Eusebio de Cesarea tienden a salvarlo, ¿no? Incluso hay autores modernos que dicen, lo que pasa es que Eusebio de Cesarea no era un buen teólogo, era un buen historiador, pero no era un buen teólogo. Ahora, con eso, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, mira, dice cosas un poco incoherentes, etcétera, etcétera, pero no lo tomemos tan en serio, porque en el fondo, si uno lo toma en serio, realmente ahí tiene toda la teología de Arrio. Ese es el punto. Entonces, yo me atrevería a decir, es una pregunta abierta de esta interpretación, ¿por qué Eusebio de Cesarea no pasó a la historia, digamos, como lo estamos presentando acá? Es él que escribió la historia, en parte, ¿no es cierto? Su condenación en Antioquía no tuvo repercusiones hasta el día, digamos, hasta inicio del siglo XX, y por otra parte, digamos, incluso después de la publicación de este texto, siguen los estudios modernos considerando a Eusebio uno de los personajes relevantes en Nicea que propuso la fórmula que terminó siendo el credo de Nicea. Profesor Fernando Rodríguez Garrapucho.
Muchas gracias, profesor, por las 3 lecciones y por la competencia que ha demostrado en todo lo que ha expuesto. Quisiera, si es posible, sacar consecuencias para el presente, y lo digo en 2 cuestiones muy breves. Primero, sobre la fecha de la Pascua, porque llevamos años en ámbito ecuménico buscando celebrar juntos todos los cristianos la fecha de la Pascua, y la Divina Providencia ha querido que en este año caiga la misma fecha en el calendario juliano y gregoriano, y vamos a celebrarlo Oriente y Occidente en la misma fecha. Ya hay algún patriarca oriental que está de acuerdo con la propuesta del Papa Francisco de, a partir de ahora, continuar celebrando la misma fecha, cosa que será difícil. Pero bueno, si pudiera decir algo sobre lo que ocurrió en el concilio y por qué en esta cuestión. Y la otra también actual, se habla de las diaconisas en el concilio de Nicea. Si puede aclarar aquí algo de esa alusión y lo que se dice y por qué en el concilio sobre las diaconisas. Gracias. Perfecto. Bien, muchas gracias. Ahí, claro, en el tema de la fecha de la Pascua, nosotros solemos estudiar la cosa simplificada, como es natural, no podemos estudiar todo en complejidad, que es el tema de los cuartos decimanos y los que celebran el día de la semana o el día del mes. Pero además está el problema científico, por así decir, de calcular las fechas y los distintos calendarios. Entonces, de hecho, digamos, en Nicea se supone que se llega a un acuerdo y hay una carta que lo dice explícitamente, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a tener a Sócrates en el siglo V quejándose de que la Pascua se sigue celebrando en fechas distintas. O sea, no fue el final de la discusión, sino que siguió no solamente por el tema de si celebrar el 14 o celebrar el domingo, que esa era una cuestión, sino que también el modo de calcular la fecha, que eso, digamos, era muy complicado por el tema de que el ciclo lunar y el ciclo solar no coinciden, y etcétera. Entonces, eso fue complicado y siguió siendo complicado, y después del concilio siguió habiendo diversidad de celebraciones. Respecto de las diaconisas, nosotros tenemos creo que el último canon del Concilio de Nicea, que habla de unas diaconisas de Pablo de Samosata. El canon, a ver, está en la... Claro, no, es el canon 19. Decíamos, hemos mencionado a las diaconisas que han sido catalogadas en esta condición, en la condición de diácono. Dado que no tienen imposición de manos, se catalogan en todo aspecto entre los laicos. O sea, es un texto que es bien complicado porque, por una parte, no está hablando de las diaconisas en general, sino que está hablando de las diaconisas que tienen que ver con Pablo de Samosata. Si nosotros vamos a la historia eclesiástica, nos vamos a encontrar en el libro, ya no me acuerdo cuál, el libro séptimo, de toda la historia de Pablo de Samosata, y que habían unas damas que lo seguían y que cantaban los salmos, etcétera, etcétera. Aquí aparecen, ¿no es cierto?, estas diaconisas que aparecen en el catálogo de los diáconos, pero refiriéndose a las de Pablo de Samosata, al menos, ¿no es cierto?, se dice que ellas no han recibido imposición de mano, entonces, en las demás cosas hay que contarlas entre los laicos, ¿no? Entonces, uno dice, esto era la norma general. Aquí el problema es que, es un problema, tan frecuente en la interpretación de fuentes antiguas, es que nosotros, los cánones nos reflejan lo particular, lo excepcional, y lo normal no queda registrado, y eso es lo que nosotros quisiéramos saber. Pero, está este tema de que, por lo menos, nosotros podríamos decir, hay un grupo de mujeres que son llamadas diaconisas, pero que no tienen imposición de mano. Entonces, es un argumento que tiene una cierta, tiene una cierta autoridad, pero está en referencia
a un grupo particular, que son las diaconisas del grupo de Pablo de Samosata. Pues muy bien, yo creo que es un buen momento para poner el cierre de esta jornada intensa en el espacio y en el tiempo. Hemos recorrido siglos, hemos recorrido tiempo, proyecciones del Concilio de Nicea hacia el futuro, luces incluso para la inculturación y el presente de este aniversario. Incluso yo diría que los moralistas solemos decir que el cristianismo salva el pasado. Hemos salvado hasta el pasado hoy. Así que, pues muchas gracias al doctor Samuel Fernández, porque además de todo lo que nos ha instruido, todo lo que nos ha interpelado, yo creo que hemos disfrutado escuchando todo lo que ha aportado, y las discusiones también han sido muy fructíferas, muy intensas, a conseguir un buen grado, porque vamos, esto ha sido un examen concienzudo. Y bueno, pues todos los demás que sigamos estudiando, reflexionando, aprendiendo, surcando estos mares tan maravillosos que son los de la Sagrada Teología. Que todos tengáis un buen viaje de regreso y sigamos en contacto en la amistad y en la colegialidad. Muchas gracias. Sí. Yo aprovecho también de agradecer al decano, a la cátedra Newman, y también a mi amigo Santiago Guijarro por haber hecho posible este encuentro. Para mí ha sido una experiencia espléndida. Me voy también, las preguntas siempre a uno lo estimulan, me voy con ideas para pensar, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias.